Los caminos. Aún a día de hoy sigo pensando en la vida de mi tío Marcelino, la oveja negra de la familia. Lo recuerdo como un hambriento recuerda la sensación de tener la panza llena, o como un ciego que recuerda la luz atravesando sus ojos. Lo recuerdo, pues, como se recuerda lo que casi no se tuvo. Marcelino desencajaba desde que lo veías. Piel lechosa, ojos color cielo, nariz respingada, cuerpo delgado pero con brazos fornidos. Ni en la familia ni en el pueblo se veían a otros así, güeritos, casi europeos. Pero lo que de veras lo hacía destacar era la enigmática condena que él había convertido en hábito. Un día como cualquier otro amanece y ya no está. Ningún vecino sabe su paradero. Mi abuelo, hermano de Marcelino, solo sabe que le ganó al sol y se fue caminando. Nunca se le veía en algún camión, moto, carro o caballo. El tío solo sabía recorrer el mundo a pie. Avanzaba por la orilla de la carretera, por los esteros, playas y montes del Dorado. Pero mi tío gustaba decir que él recorría los caminos. El resto de la familia lo describía como un vagabundo, pero él se llamaba a sí mismo explorador, o nómada, o trotamundos. Tras recibir la nueva de que Marcelino se había marchado, los adultos soltaban un bufido de indiferencia y a los niños nos tocaba jugar a las adivinanzas. Unos decían que esta vez le tomaría 3 meses en volver. Otros que nomás un par de semanas, en lo que se le pasaba algún coraje que trajese guardado. Luego era adivinar cómo se vería cuando volviese. ¿Traería una mordedura de perro o la de una culebra? ¿Se habría de infectar los tobillos nuevamente? ¿Vendría con los cachetes ampollados como el año antepasado? Eran esos juegos los que nos entretenían los primeros días, en recreos o las tardes de la casa. Los primos más grandes incluso se ponían a apostar las monedas que tenían escondidas en frascos debajo de la cama para ver quién tenía razón. Pero ya luego las cosas volvían a la normalidad y nadie en la casa mencionaba en voz alta al tío Marcelino, ni en cumpleaños, bautizos, bodas o funerales. No se le extrañaba porque ya nadie esperaba su presencia en esos eventos. Cuando mi mamá llegó a este pueblo a sus 13 años para contraer matrimonio con mi padre, el tío Marcelino ya tenía ese hábito de salir a los caminos. De modo que ni yo, ni mis hermanos, ni mis primos sabemos por qué empezó a rehuirle tanto a las personas. No sostenía amistad más que con un compadre que tenía en un pueblo aledaño. Nunca se casó, pero sí sabía de una hija suya que su madre se había llevado muy lejos. A nosotros nos parecía extraño que hubiese tenido una niña sin haberse casado. Él dijo que no todos los niños nacen del amor. Esa noche mi abuelo regañó a Marcelino por andar diciendo esas cosas delante de nosotros. Yo los escuchaba gritar porque pegaba el oído a la puerta de su cuarto. Mi abuelo también le insistía en que se quedara con una feria para los viajes, pero mi tío era terco. Le decía que todo lo que él conseguía se lo daba a la tierra, que no necesitaba esa feria. Pero mi abuelo insistía en que le haría falta comprar medicinas por si se infectaba en el monte de nuevo. Ya hacía años que ni mi abuelo, ni mi padre, ni nadie le reclamaba al tío por hacer sus viajes. A nosotros nos tenían prohibido intentar detenerlo, cuestionarlo o convencerlo de quedarse. Él ya está grande y puede tomar sus propias decisiones, decía mi mamá cuando yo le preguntaba a ella por qué mi tío era tan raro. Pero yo sé que la verdadera razón del silencio es que Marcelino se ponía muy agresivo cuando le llevaban la contra. A veces me ponía a platicar con mi abuelo sobre su pasado. Él siempre hablaba de forma muy ambigua. Antes no era así. Su orgullo le juega en contra. Lo extraño mucho. Nunca dijo nada más allá de eso. El resto de tíos tampoco fueron de mucha ayuda. Marcelino también es tío de mi padre, pero a veces siento que era más como mi hermano. Cuando volvía a sus viajes, llegaba con su costal de tela lleno de bolas de chiltepín, palos de Brasil y corteza de copalquín. Mi mamá tostaba la corteza en un comal y luego la molía en molcajete. La usaba para cicatrizarnos heridas de cuando nos lastimamos jugando, o bien para curar las heridas que el propio Marcelino se hacía en sus viajes por los caminos. Como digo, él era un primo más. No importaba que ya se le notasen las arrugas de la frente y tuviera las patillas canudas. Era mi mamá también la encargada de ayudarlo a quitarse las costras de mugre que tenía pegadas a la piel y prestarle un cambio de ropa, pues la suya quedaba inservible después de andar meses a la intemperie.
Igual ayudaba a preparar provisiones para su siguiente viaje. Colocaba en su costal de tela tortillas de harina y carne seca que preparaba tendiéndola al sol como si fuese ropa mojada, con unas telas encima para que no se le subieran las moscas. Le echaba frasquitos con sal, azúcar y café. Lo preparaba calentando en una fogata el agua que agarraba de los canales, para luego verter la mezcla en un vaso de peltre según el indestructible. Remojaba sus guaraches en vinagre y cuando mi tío no prestaba atención, le echaba antibióticos en el costal. Igual sabía que era en vano, porque siempre regresaba igual, mugroso, calloso e infectado. Y mi madre se sorprendía cada vez que lo veía regresar caminando sin desmayarse de la fiebre, pues ninguno de sus pacientes en el pueblo sería capaz de levantarse siquiera en esas condiciones. Normalmente Marcelino salía antes que el sol, pero hay veces en las que partía al atardecer, cuando agarraba pleito con mi abuelo o con algún tío. Esas eran las pocas veces que alcanzaba a verlo salir de la casa, vestido con una camisa y pantalón de mi padre, los guaraches de cuero sostenidos por unas correas ya flojas, su machete recién afilado en la cintura para cortar la madera de los árboles, la resortera para dispararle a las aves que luego cocinaba, y un cuchillo viejo con que cortar las hierbas y frutos que luego traía a casa, además del ya mencionado costal de tela, cuyo color original hacía mucho que quedó sepultado bajo la mugre. Caminaba sin miedo, pero sin prisa. Alguna vez le pregunté si no temía ser asaltado por los malandros que siempre abundaban en los caminos. Él dijo que no cargaba con nada que valiera la pena robar. Mi mamá, que estaba escuchando, no reaccionó de ninguna manera. Conservaba el semblante serio. Si yo fuese ella, me hubiera puesto furiosa por menospreciar el trabajo y cuidado que le daba. Pero mi mamá sabía algo que yo no. Se le notaba en toda la cara. Pero también se le notaba que llevaría el secreto a su tumba. La mejor parte, sin duda, eran los días después del regreso. Ese pequeño margen en el que ya no estaba rozando las caricias de la muerte, pero tampoco había sanado lo suficiente como para volverse a ir. Siempre era al atardecer, cuando los primos lo jaloneábamos de la ropa para que nos contara historias. Ahí en el patio, donde Marcelino se sentaba en el tronco de un tabachín muy grande que teníamos. Los niños nos arremolinábamos a su alrededor mientras la madera de la fogata crujía dando paso a una larga noche. Siempre empezaba con un primo preguntando si se había encontrado con un coyote, o un lobo, o una serpiente. Él sonreía y de inmediato comenzaba a contar diferentes historias, ya fuese que se le subiera el muerto mientras dormía, o que sentía una presencia persiguiéndolo cuando caminaba por las noches. Incluso contaba de sus encuentros con el diablo, siempre enigmáticos e inconclusos, pues éste se desvanecía en el aire antes de que pudiera decirle algo. Nosotros temíamos que en algún punto éste decidiera confrontar a nuestro tío, pero él estaba seguro de que no le pasaría nada. A veces hasta nos mostraba, divertido, los botines que conseguía. Plumas, ramas, frutos, casquillos de bala, pieles, dientes y otros restos de animales. El que mejor recuerdo era el caparazón de un armadillo que luego convirtió en florero. Fue un regalo de Navidad para mi mamá. Al abuelo le regaló cascabeles deshidratados, para que la señora le cocine algo rico, decía. Al resto de la familia no le llegaron regalos de su parte. Nos contaba de cómo dormía a la intemperie al calor de las fogatas que ella encendía con maestría, del peligroso nahual que siempre cambiaba de forma para esconderse en las sombras nocturnas, de serpientes alargadas cuya piel convertía en botas que nunca usaba, coyotes bravos a los que mataba con su machete, fantasmas que se parecían en sueños y lo hacían despertar a la medianoche bañado en sudor. Nos hablaba de los pueblos que visitaba, de las bellas vistas en lo alto de la sierra y el olor del rocío, o del agua cristalina que aún se veía en las playas de aquel entonces, de la dieta silvestre que le hacía tener su cuerpo fuerte y resistente, el cual admiraba y presumía, de cómo bebía el agua de los canales y la conservaba fresca en su cantimplora orgánica. Sin embargo, nunca mencionaba la fiebre que lo hacía delirar cuando su mente atravesaba la frontera entre la conciencia y el sueño, de las callosidades en manos y pies que alcanzaban el grosor de un dedo y que reventaban expulsando a chorros la viscosa pus, de los raspones, picaduras, mordeduras y sarpullido que adornaban su piel blanca, del dolor estomacal producido por las bacterias en sus comidas silvestres. No, eso solo lo sabía por mi mamá. Nunca nadie lo vio derramar una lágrima.
Nunca nadie escuchó a Marcelino quejarse del dolor, o del cansancio, o del delirio, de la fiebre. Nunca nadie escuchó cómo se sentía, ni nunca nadie escuchó sus razones para embarcarse por los caminos hasta alcanzar los límites de su cuerpo, una y otra vez. Solo hubo una ocasión que no pudo responder a alguna de nuestras preguntas. Cuando le cuestioné a dónde se dirigía, Marcelino se quedó pensando, mudo, mientras miraba fijamente la danza de las llamas, y todos los niños lo imitábamos para evitar encontrarnos con esos ojos azules. El crepitar de la fogata y el sonido de los búhos eran los únicos que evitaban un silencio total. Al final solo balbuceó que él se dejaba arrastrar por los caminos como un esclavo, sin rumbo fijo, que así le gustaba vivir y que así pensaba morir. No pasó mucho tiempo para que se cumpliera su palabra, pues un buen día el tío Marcelino partió para nunca volver. Los primeros días fueron las adivinanzas de toda la vida. Luego la normalidad rutinaria, con los cuchicheos entre tíos y primos mayores. Siempre era lo mismo, que estaba loco, que necesitaba conseguirse una buena mujer, un trabajo en el campo o en el ingenio y sentar cabeza, que era muy talentoso pero también alérgico al dinero, que era un malagradecido. Cuando decían eso, todos volteaban a ver a mi mamá, quien se hacía la sorda. A los meses murió el abuelo sin poder despedirse de su hermano. Marcelino no fue, pero nadie se decepcionó por su ausencia. Era lo esperado. Al año y medio de haber partido, los primos nos pusimos a preguntar en las demás casas si no había llegado Marcelino por ahí. Convencimos a mi padre de llevarnos a Costa Rica y Aquilá para preguntar, pero nada. Asumimos lo peor, pero también lo más evidente. Que fuese capaz de hacerle frente a las culebras y coyotes con su machete no significaba que estos fueran incapaces de cobrar venganza. Que conociera los recovecos de la sierra no significaba que ésta fuera incapaz de sorprenderlo con un barranco a donde fuera a darse de bruces. Que hubiese tenido visiones y delirios con fantasmas, nahuales y el mismísimo diablo y viviera para contarlo, no significaba que esas criaturas fuesen incapaces de volver del infierno para ponérsele de frente ahora sí. Esas eran las cosas que nos compartíamos los primos y yo cuando el tiempo no nos dio otro remedio más que darlo por muerto, jugando a las adivinanzas una última vez. Esa era nuestra única forma de reaccionar a una muerte falta de cadáver, falta de sepelio y falta de seres queridos que llorasen su muerte, pues el único que se hubiera atrevido a hacerlo se le había adelantado. Mi madre por su lado tampoco lloró, de la misma manera en que no lloraba cuando un paciente suyo terminaba sucumbiendo a una grave enfermedad. Lidiaba con el dolor, guardándolo muy adentro en el pecho. Hoy Marcelino tendría 122 años. Me lo imagino con la piel como pasa con el color del suelo, el escaso cabello tieso y reseco, jorobado y dando pequeños pasos a un costado de las nuevas y veloces autopistas, con canales de los que ya no se puede beber agua y cerros estériles donde ni siquiera el diablo se atrevería a aparecerse. Buscaría con sus pequeños ojos azules el camino de regreso a casa para que mi mamá lo curase una vez más. A mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí.